Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. 6 de marzo 2026, viernes. Primera lectura. Génesis 37, versículo 3 en adelante. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo, y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio. Mateo 21, versículo 33 al 43. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos? Espero se encuentren bien. Les mandamos un abrazo de parte de nosotros, el equipo de Sangre y Agua. Que Dios los siga llenando de su paz y de su amor. Hermanos, hoy tenemos en la primera lectura y en el Evangelio tenemos dos historias muy similares. En la primera lectura se nos está hablando de José el soñador, cómo sus hermanos lo odiaban porque ellos pensaban o ellos sentían que su padre lo amaba más que a los demás. Y vemos cómo en el Evangelio también Cristo les da una parábola a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes. Y ya escuchamos la parábola que un dueño, un rey, siembra un viñedo y cuando va a pedir la renta, los frutos de aquel viñedo que le tocaba al dueño, dice que matan a los criados, que vienen siendo los profetas. Esta parábola se refiere a los profetas que Dios ha mandado en el Antiguo Testamento y que los mataban. No les gustaba lo que los profetas les decían al pueblo. Y al último dice el dueño del viñedo, dice: voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Y cuando los viñadores, los malos viñadores, ven que viene el hijo, dicen: matémoslo, este es el dueño de la herencia. Y así nos quedaremos con todo, nos quedaremos con el viñedo, nos quedaremos con los frutos, nos quedaremos con el terreno. ¿Y qué pasa cuando ven a José? Nos vamos a la primera lectura. Cuando sus hermanos ven a José desde lejos que viene, dicen: ahí viene el soñador, matémoslo. Dice la palabra: ellos vieron de lejos y antes de que se les acercara, ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Y esto mismo decían los fariseos, los maestros de la ley, decían: ahí viene ese soñador. José en el Antiguo Testamento ya sabemos que es un representante, es como una forma de representar a Cristo. Porque los fariseos también odiaban a Jesús, así como los hermanos de José lo odiaban por envidia. Lo odiaban sin causa alguna. El hecho de que la palabra de Dios
dice que su padre Jacob lo amaba más, eso no quiere decir que no amaba a los demás. Sí los amaba, pero posiblemente amaba un poquito más a José. Dice que porque lo engendró ya en su ancianidad. Pero los otros hijos también los amaba, también los quería. Pero ellos como que veían algo en él que no les caía bien. Algo que les provocaba envidia, coraje, recelo. Y esto mismo sentían los fariseos, hermanos, que mandaron matar a Cristo. Veían algo en él que no les caía bien. No les gustaba que él hiciera el bien. No les gustaba que Cristo sanara a los enfermos. No les gustaba que Cristo hablara del amor de Dios. No les gustaba que Cristo sonriera, que Cristo levantara a la mujer, al oprimido, que salvara al pecador, que salvara a los más pobres y que hablara mal de ellos. No les gustaba. Por eso también, así como de José dijeron sus hermanos, ahí viene el soñador, démosle muerte y veamos de qué le sirven sus sueños. Lo mismo dijeron de Jesús, ahí va el soñador, démosle muerte y veamos si es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando está Cristo crucificado y unos maestros de la ley dicen, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo? Y muchas veces le decían, danos una muestra de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, a veces nosotros también nos sentimos así. Sentimos que la gente nos rechaza. Sentimos que la gente no nos quiere y nosotros no sabemos por qué. Tal vez ellos ven algo en nosotros que nosotros no podemos ver. Tal vez ellos sienten envidia. Tal vez ellos sienten coraje. Tal vez ellos dicen, por qué sonríe, por qué saluda, por qué tiene algo que yo no sé qué es. Y a veces hay gente que nos odia, que no nos quiere. Y nosotros no les hemos hecho nada malo. Nosotros solamente tratamos de seguir a Cristo. Algunos de nosotros tal vez han experimentado el rechazo en la misma familia de algunos familiares. Algunos de nosotros hemos experimentado tal vez el rechazo en el trabajo, en la misma iglesia. A veces hay personas que no les caemos bien. Y es normal. Es normal y siempre va a pasar. Siempre va a haber personas. Siempre va a haber Judas. Va a haber Judas en la iglesia, va a haber Judas en el trabajo, va a haber Judas en la misma familia. Personas que no son sinceras. Personas que sienten envidia. Personas que no están conformes, que no se aman a sí mismos. Que se ponen a ver los errores de los demás. Pero no nos sintamos mal, hermanos, porque Cristo mismo fue rechazado. José mismo fue rechazado. Y fíjense, dice en la palabra de Dios, dice Cristo al final, dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. ¿En qué se convirtió Cristo después de que lo mataron? Se convirtió en la piedra angular. Primero tenía que ser rechazado, pero después se convirtió en el que nos salvó a todos. En el que salvó hasta los mismos que lo crucificaron. Dicen que después de la muerte de Cristo, muchos de los fariseos que lo mataron, o algunos, cierta cantidad de ellos, se convirtieron a Cristo, cambiaron de vida. No todos, muchos siguieron obstinados en su pecado, pero
Un ejemplo de ellos es el soldado, creo que se llamaba Longinos, que le metió la lanza a Cristo en el costado. Dicen que en el momento en que él metió la lanza en el costado de Cristo, él recibió la gracia de la conversión. Entonces ahí vemos, hermanos, que Cristo, después de ser rechazado, se convierte en la piedra angular, el que nos salva. También José, ¿en qué se convirtió José? Fue rechazado, fue vendido como esclavo, fue humillado, fue puesto en la cárcel, fue preso. Pero después, ¿en qué se convierte? La piedra angular. Gracias a él se salvaron todos sus hermanos y su padre, y sus familias, sus ganados. ¿Se acuerdan cuando después va los hermanos de José a pedir comida, a comprar comida a Egipto? Y para ese tiempo ya José ya era mano derecha del faraón. Nosotros también, hermanos, aunque nos sintamos rechazados, aunque nos sintamos que hablan mal de nosotros, que nos odian, que no nos quieren, que no quieren estar con nosotros por alguna razón, nosotros no sabemos por qué. Tal vez, si perseveramos en el camino de Dios, nos vamos a convertir en piedra angular para nuestros familiares. Nos vamos a convertir en piedra angular en el trabajo, donde seamos rechazados. ¿Cómo nos vamos a convertir en piedra angular? Orando por ellos, orando por su conversión, orando por su salvación. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Si somos rechazados, si se burlan de nosotros, si nos hacen a un lado, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es orar por ellos, darles un buen testimonio, darles el testimonio de Cristo, darles una sonrisa, saludarlos, tratarlos bien, orar por ellos, pedirle a Dios por su salvación, por su conversión. Y así nosotros nos estamos convirtiendo en piedra angular para estas personas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, te damos gracias por tu eterna bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas así como somos. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu bondad no tiene límites, tu misericordia nos perdona cuando te pedimos perdón. Tu misericordia, Señor, nos abraza y nos dice que nos ama. Gracias por estar con nosotros a nuestro lado, en cada paso, en cada momento de nuestra vida. Ya no tengo miedo porque tú estás conmigo. Toda la tristeza se va porque tú estás conmigo. Todos mis problemas se van, se solucionan contigo. Porque tú estás conmigo, yo sé que a nada he de temer. Porque tú estás conmigo, yo lucharé. No tengo miedo, seguiré. De tu bondad me confiaré. Porque tú estás conmigo, yo te amaré. Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor.
¿A quién he de temer? ¿Qué me ha de preocupar si tú estás conmigo? Yo me confío en ti, Señor. Me tomo de tu mano. No confío en mis propias fuerzas, sino en la fuerza que tú me das. No pongo mi mirada en mí, sino en ti, Señor, que me enseñas cómo mirar. Me tomo de tu mano, Jesús, porque tú caminas delante de mí, porque tú eres la luz y no quiero estar en las tinieblas. Me levantaré y correré, de tu manto me tomaré. En tu amor confiaré, de tu dulzura me acordaré. Porque tú estás conmigo, yo sé que a nada he de temer. Porque tú estás conmigo, yo lucharé. No tengo miedo, seguiré. De tu bondad me confiaré, porque tú estás conmigo. Yo te amaré. Yo te amaré, Señor, siempre, siempre, en cada momento te seguiré. Y hasta el final de mi vida te buscaré. Hasta el final de mi vida confiaré en ti, Señor. Y más en la vida eterna. Y a la hora de mi muerte, Señor, llámame, porque quiero estar contigo eternamente. Quiero estar contigo por una eternidad y cantarte y alabarte y bendecirte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas en el cielo, Señor. Poderte cantar con los ángeles y los santos a una sola voz: Santo, Santo, Santo. Amén.